Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a esta lección número 13 de nuestra introducción y curso que estamos llevando para comprender mejor cómo se hizo la Biblia, cómo se escribió, dónde se escribió, cuándo, por quién, en qué idioma. Les invito mucho a todas las personas que por primera vez ven estas lecciones que se vayan a la número 1. No vean por favor esta, porque si la ven no van a comprender todo lo que ya estudiamos y van a tener muchas preguntas que si ustedes ven desde el principio se van a ir respondiendo. Así que por favor váyanse a la lección 1 y luego ya llegarán a esta lección número 13. Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos. Estas lecciones, me da muchísimo gusto saber que muchos se reúnen en familia a verlas, otros en sus grupos parroquiales, en la iglesia. Muchas gracias por hacerme el favor de su atención. Eso a mí me anima mucho, muchísimo, como sacerdote, darme cuenta que mucha gente le sirven estas lecciones. Es muy importante que para estas lecciones tengamos nuestra Biblia con nosotros. Una Biblia de traducción católica, como puede ser latinoamericana, de América, del Peregrino, Biblia en América, Biblia de Jerusalén, etcétera. Ahorita vamos a hablar de este tipo de Biblias. Nos habíamos quedado el episodio pasado en este tema maravilloso de en qué lengua se escribió la Biblia y cómo se fue escribiendo. Y ahora vamos a hablar de los códices, es decir, las copias de los originales que tenemos, porque habíamos dicho que, y me da mucha tristeza recordarlo y saberlo, pero pues así es la historia, los libros originales, los libros autógrafos, o sea, la carta que San Pablo le escribió de puño y letra a los colosenses, pues no la tenemos. Esos documentos se perdieron por maltratados, por ser de papel muy sencillo, por tener mucha antigüedad. Estamos hablando de documentos, por ejemplo, el Pentateuco de más de 3,000 años. Estamos hablando de las cartas del Nuevo Testamento y todos los libros de hace 2,000 años. Entonces, pues es imposible. Si nosotros tenemos un libro, como yo aquí tengo mi catecismo, miren cómo está ya de amarillosa las páginas. Imagínense, no tengo con él ni 10 años. Entonces, pues imagínense un libro, un documento manejado con las manos llenas de sudor, de grasa, de agua, de comida, pues es muy fácil que se pierda. Lo importante es que la Iglesia Católica, a través de los primeros monjes que existieron, conservó los documentos que existían como copias de estos originales. Entonces, aquí les mandamos un saludo a los hermanos separados, que con mucho respeto para ellos dicen que la Biblia y que nuestra Sagrada Escritura y que los... Señores, si la Biblia la tenemos nosotros en nuestras casas, incluso ustedes en sus templos, sepan lo que deben de agradecerle a la Iglesia Católica, que el libro de la Biblia llegó a ustedes y a mí gracias a la Iglesia Católica. Así que, aunque no les gusta que diga yo estas cosas, pero hay que decirlo aunque se enojen. Ni modo, ya se contentarán, no pasan de ofenderme como siempre lo hacen, pero no importa, yo soporto con paciencia los padecimientos que tengo por la causa de evangelizar, así dice San Pablo. Dice, vamos a ver los códices. Ya habíamos visto nosotros cómo se escribió el Antiguo y el Nuevo Testamento en los idiomas. Ahora vamos a ver los códices. Dice, estamos utilizando como base el curso bíblico popular del padre Agustín Petrochili, un excelente libro con todos estos datos básicos que tenemos a nuestro alcance. Así que por favor pongan mucha atención y disfruten cómo fue que la Biblia se escribió de esta manera como la tenemos. Dice, los manuscritos más antiguos, el primero es, dice, el manuscrito Vaticano. Vamos a ver que los nombres de los códices los tienen por donde fueron encontrados o por donde se encuentran actualmente o por donde fueron escritos o copiados, pues, porque son copias de los primeros libros de la Biblia originales. No son originales, no hay ningún libro original. Dice así, el manuscrito Vaticano se llama así porque se conserva en la Biblioteca del Vaticano en Roma. El Vaticano tiene una biblioteca muy grande que conserva no solamente libros cristianos, católicos, sino libros de todo tipo. Gracias a la Iglesia que custodia estos documentos pueden llegar a nuestros hogares.
Mucha gente dice, deben de vender todas las riquezas que tiene el Vaticano. Cállate la boca, porque si la Iglesia no hubiera conservado estos códices, tú no tendrías la Biblia en tus manos. Si la Iglesia no hubiera conservado estos documentos, muchas cosas de la antigüedad no existirían y no las tendrías como las tienes tú y yo a nuestro alcance. Así que mejor guardar silencio, porque esa gente que siempre dice que se venda todo, ellos no venden nada, no ayudan en nada, no donan nada. Entonces, pues mejor échale ganas a la vida y deja que las personas hagan lo que puedan. ¿Sale? Muy bien, dice. Se llama así porque está en la Biblioteca Vaticana. ¿Por qué se le ponen esos nombres? Porque no hay autor. Los autores eran los monjes, eran los primeros escribas que existieron, que se dedicaban a copiar documentos no solamente de la Biblia, sino otros muchos documentos. Está en forma de hojas de 30 centímetros, así, ¿no? Unas hojitas de 30 centímetros, ¿sale? Así está la forma, dice. Cada página se compone de 3 columnas. O sea, a ver, aquí tenía una foto más o menos el padre, creo. Aquí está, miren, por ejemplo, esto que tenemos aquí es una copia muy antigua de lo que es un códice del Antiguo Testamento, que es de los de Qumran. Ahorita vamos a llegar allá. Pero aquí estamos hablando de que es una hoja de 30 centímetros en 3 columnitas en la misma hoja. Dice, es una copia completa de toda la Biblia, completita. No le falta ningún libro del que tenemos. De hecho, ¿de dónde creen ustedes que salieron las Biblias protestantes? Pues de aquí, les guste o no les guste. Todas las Biblias protestantes que existen, esas que les andan dando a ustedes de color negrito, de portadita negrita, salieron de aquí, del Vaticano. Así que no muerdas la mano que te da de comer. ¿Sale, hermano separado? Que Dios te bendiga mucho. Vamos al inciso número B. Segundo códice dice, el manuscrito sinaítico. Sinaítico. ¿Le suena esa palabra sinaítico? A mí también me suena mucho y me recuerda a un lugar hermoso que pude vivir hace unos días, el Sinaí. El Sinaí, una parte de Egipto, en medio de Egipto y Israel, donde pasó el pueblo de Israel, donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, donde Dios hizo la alianza con el pueblo de Israel. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Precioso. Entonces dice, el manuscrito sinaítico, dice, fue descubierto en el convento de Santa Catalina. Ahí pude dormir, en el monte Sinaí. Contiene algunos libros del Antiguo Testamento y todo el Nuevo. A ver, esto es muy importante. El monte Sinaí es un cerro grande. Aquí en YouTube tengo un video que se llama Monte Sinaí. Véanlo, por favor, es la subida. Subí caminando con muchas dificultades, pero alcancé a subir. A los pies del monte Sinaí está este monasterio de Santa Catalina del siglo III, donde vivieron los monjes de la iglesia ortodoxa griega, donde existió ese códice. Y nos platicaba mucho el guía, me acuerdo mucho de que ese códice estuvo ahí. Pero una vez vino un ciudadano de Europa a investigar la biblioteca y los monjes lo dejaron pasar y ellos no sabían lo que tenían ahí, pues tantos libros guardados, abandonados. Él buscó y encontró este códice. ¿Y qué hizo? Se robó el códice y se lo llevó. Y después va a aparecer allá en Alemania y en Roma y en muchos lugares. Y entonces, imagínense nomás qué tesoro tan grande existía en este monasterio. Pues cómo no, si es monasterio del siglo III, entonces los monjes tenían su propia Biblia, se podría decir, que ellos mismos copiaron, dice. Entonces, este es otro manuscrito que tenemos. O sea, a ver, para que me entiendan bien, la Biblia que nosotros tenemos así bien ordenadita, por capítulos, por versículos, por páginas, por todo, pues es producto de todo un trabajo de siglos de orden que se puso en la Biblia, porque la Biblia, como la tenemos hoy, no estaba así desde el principio, se fue haciendo. Por eso es muy importante que vayan a las lecciones anteriores. No empiecen su curso con esta lección porque se van a quedar así como que a la mitad. Entonces, o se van a quedar así como con muchas lagunas. Pero si usted va a la lección 1, va a comprender muy bien. Bueno, entonces, así son los códices. Vamos al siguiente, dice.
El manuscrito alejandrino. Manuscrito quiere decir de mano, el escrito, de alejandrino. Alejandrino viene de la ciudad de Alejandría, pero hay varias ciudades de Alejandría. Dice, llamado así porque se conservó por mucho tiempo en la Alejandría del Egipto de la antigüedad. Todavía existe esta ciudad en la costa norte del mar Mediterráneo de Egipto, ahí está Alejandría. Dice, entonces, hay que recordar que todo el norte de África era muy católico, muy cristiano en estos tiempos, en los primeros siglos de la cristiandad. Ahora existe ahí la religión de los musulmanes, pero muchos padres de la iglesia fueron del norte de África, entre ellos San Agustín. Entonces dice, llamado así porque se conservó por mucho tiempo en la Alejandría. Ahí estuvo, dice. Este códice fue escrito probablemente a mediados del año 500. A ver, si nosotros sabemos, en la lección anterior, hace 2 lecciones estábamos diciendo que el Nuevo Testamento se escribió del año 50 después de Cristo, o sea, 17 años después de la muerte y resurrección de Cristo, al año 90 o 100 del mismo siglo. O sea, más o menos 40, 50 años se llevó el tiempo para escribir el Nuevo Testamento. Y si nosotros hablamos de que el manuscrito alejandrino se escribió en el año 500, entonces 400 años después de que se termina de escribir el Nuevo Testamento, se escribe el manuscrito alejandrino. Y contiene la mayor parte del Antiguo y del Nuevo Testamento. No toda, no está completo. Contiene la mayor parte del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo, padre? Pues era a mano, a veces yo creo que se cansaba el copista o no sabemos qué estaba pasando, que no pasaba todo. No se preocupen ni se agüiten, lo bueno que la Biblia la tenemos completita. Muy bien, dice. ¿Vamos bien ahí? Hasta aquí. Por último, tenemos hay muchos más manuscritos, o sea, podemos encontrar en muchos monasterios de la antigüedad manuscritos, pero no son tan importantes porque no son tan antiguos, o porque no están en buen estado, o porque simplemente no son correctos. Entonces, por eso tenemos nosotros la situación de que no, ¿cómo se llama? Por eso tenemos la situación de que no podemos estudiarlos todos. No debemos estudiarlos todos porque definitivamente, ¿para qué? No tiene sentido el estudiar códices tan modernos cuando no estamos en un curso tan de profundidad tan grande, sino es un curso bíblico popular para ustedes. Por último, tenemos los manuscritos de Qumran. También ya fui, gracias a Dios, y espero que el próximo viaje a Tierra Santa me acompañen, Vayan juntando centavos. Ahora que pase toda esta situación que estamos viviendo, vamos a poder ir si Dios quiere. Entonces, Qumran es un lugar concreto de Tierra Santa, cerca del mar Muerto, donde unos hombres llamados esenios, que era una secta judía, vivían aislados del mundo, viviendo entregados a Dios, ¿no? Así ellos querían servirle a Dios completamente y ellos escribieron esto, que no se encontraron hasta después. Fíjense, dice, en el año de 1947, en el siglo pasado apenas, un pastor de chivos, de borregos, no de corbata, ¿no? Un pastor, buscando una cabra que andaba ahí en las montañas, cerca del Mar Muerto, en un sitio llamado Qumran, se metió a una cueva profunda y allí encontró vasijas de barro que contenían unos rollos de pergaminos de tiempos muy antiguos. Los llevó a vender y por suerte cayeron en manos de un estudioso. Los sabios se dedicaron a buscar en todas las cuevas de los alrededores y encontraron maravillosos pergaminos dentro de vasijas de barro. La historia de Qumran necesita un tema aparte y un estudio profundo. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Qumran, me quedé impresionado y agradecido con Dios por poder estar en ese lugar. Imagínense, un pastor de chivos anda ahí en el cerro, un chivo se le atora. Ya ven ustedes los chivos cuando dejan a la manada empiezan a gritar mucho, muy fuerte. Entonces, pues él se cayó en un hoyo, en una cueva, y el pastor fue para sacar a la cabrita, pero no podía. Entonces dicen que agarró una piedra, porque las cuevas no se sabe qué tan profundas estén o si hay otro animal ahí venenoso,
como una serpiente o alguna tarántula o algo. Entonces agarró una piedra y la aventó a la cueva, y dice que la aventó y el pastor escuchó como que se quebró una ollita de barro. Entonces aventó otra y se escuchó lo mismo. Entonces se metió con muchas dificultades a sacar la cabra y encontró unos jarrones grandotes, así como largos, unas vasijas largas con unas terminaciones así como en florero. Y entonces encontró unos rollos, unos pergaminos. Pergaminos son rollos de piel o de papel, y se los llevó. Y fue, pues yo creo que al tianguis ahí de Jerusalén, o no sabemos a dónde, y los puso a venderlos, y cayeron en manos de un estudioso que se los compró muy baratos y después se los vendió en millones de dólares. Entonces es muy importante saber, hay un museo en Israel que se llama Museo de la Biblia, en un apartado donde están los manuscritos de Qumran, bajo caja fuerte, nadie puede entrar ahí, solamente te ponen algunas copias del mismo manuscrito para que tú los puedas ver. Y encontraron copias del Antiguo y del Nuevo Testamento ahí. Entonces, imagínense, los esenios vivieron alrededor de la vida de Cristo, más o menos en el siglo I antes o después de Cristo. Se dice que San Juan Bautista, primo de Jesús, fue esenio, y muy seguramente Jesús conoció a los esenios, conoció y convivió con ellos. Entonces, estamos hablando de documentos escritos exactamente en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vivió en Jerusalén. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla saber que existen estos manuscritos cuando nadie sabía. Ya después supieron y le preguntaron al pastor que dónde había encontrado eso. Fueron, investigaron los estudiosos de Israel, porque esto sucedió en el año de 1947, cuando casi Israel nace como nación donde está actualmente. Claro que es muy antiguo el pueblo de Israel, pero como nación no es tan antigua. Entonces fueron y buscaron y ya esculcaron todas las cuevas de ese lugar y encontraron no solo documentos de la Biblia, sino muchos otros escritos de pensadores, de autores diferentes. Muy bien. Vamos a ver qué más pasó. Adelante. Dice, ¿por qué ocurrió que en tiempos antiguos los israelitas, para que los enemigos de la religión no destruyeran los libros sagrados, los echaban dentro de vasijas y los escondían en cuevas profundas? Muy bien. ¿Alguna vez ustedes han tomado agua de un cántaro? ¿Han tomado agua de algún cántaro? Acordándome del agua, déjenme tomo un poquito. ¿Alguna vez ustedes han tomado agua de un cántaro de barro? Yo sí, me acuerdo mucho de mis abuelas que iban a traer agua del cántaro muy fresca y muy buena. El barro, que es tierra quemada, tiene la propiedad de conservar la frescura de algo. Así, por ejemplo, las casas con techo de teja en las costas son muy comunes porque conservan la frescura y hacen que el calor no exista ahí. Entonces, los judíos sabían esto y ellos tenían muchos enemigos que querían destruir sus escritos, sus templos. Entonces, los esenios guardaban en jarrones de barro los manuscritos, los escritos o los pergaminos enrolladitos, y los metieron en el jarrón, y así se conservaron por muchísimo tiempo. Incluso 2000 años conservados. Imagínense nomás todos los años que pasaron, 2000 años, para que llegaran a nuestros días los escritos de Qumran. A mí me sorprende esta historia. Dice, los escondían en cuevas profundas. En Qumran encontraron los escritos del profeta Isaías, completitos, que según pruebas de los científicos están compilados en los pergaminos desde el año 70 después de Cristo, y encontraron el libro del Éxodo, que fue examinado con un método moderno llamado carbono 14. Le hicieron un estudio para ver de cuándo era el libro del Éxodo, dice, y se comprobó que fue escrito 500 años antes de Cristo. Esto yo no lo sabía, qué barbaridad. El libro del Éxodo, donde está narrada la salida del pueblo de Israel de Egipto, pasando por el Sinaí, la alianza entre Dios e Israel con Moisés, la entrega de los 10 mandamientos, las tablas de la ley a Moisés y al pueblo,
Es el libro del Éxodo, es uno de los libros más importantes para el pueblo judío. Dice que le hicieron estudios y salió que fue 500 años antes de Cristo. Yo creo que es el libro más antiguo que existe, no original porque el Éxodo se escribió 1200 años antes, pero sí muy cercano a los originales. ¡Qué barbaridad! Me quedo sorprendido, me encanta saber la historia de la Biblia. Dice, los pergaminos de Qumran son los más importantes y antiguos. Eran como una especie de biblioteca que tenían los israelitas y tuvo que ser escondida cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Hay que recordar, ¿se acuerdan Jesús cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra de esta ciudad? El pueblo de Israel se rebela contra los romanos no tienen compasión ni piedad. Los romanos cuando veían una trifulca, lo que hacían era, ve y dales en toda la torre, destrúyeles. Entonces, en el año 70 Jerusalén es destruida, como muchas veces fue destruida, pero más esa fecha. Fue destruida, saqueada, quemada. Entonces, los esenios que tenían estos libros y muchos israelitas guardaron los libros del Antiguo Testamento y parte del Nuevo con los esenios. Y ellos los conservaron en jarrones en esas cuevas que quedaron enterradas. Después los esenios desaparecen, nadie va a buscar nada, no hay datos y se conservan durante 2000 años en esas cuevas. Ahora que vayamos a Tierra Santa vamos a ir, Muy bien, dice. Entonces, esos son los códices. Por lo tanto, nuestras Biblias que tenemos nosotros son copias de esos códices y esos códices son copias de los libros originales. ¿Comprendido? De ahí viene nuestra Sagrada Escritura. ¿Quién guardó estos códices? La Iglesia Católica y el pueblo judío. Con mucha pena, hermanos separados, ustedes no existían, no estaban todavía ahí. Tienen no más de 300 años ustedes con nosotros, gracias a Dios. Mucho respeto para ustedes, pero vamos a analizar y vamos a estudiar con verdad. No nos apasionemos, estudiemos con verdad y sepamos darle a cada quien lo que le corresponde, aunque a mí no me parezca. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este curso bíblico que estamos teniendo estas lecciones, lección 13. Por favor, quien empezó a ver este video a la mitad o al principio, desde el principio, y no ha visto las lecciones anteriores, váyase a la lección 1 y empiece su curso desde la lección 1 por orden. Si no, no lo van a entender. Pues muchas gracias por estar conectados a través de YouTube. Gracias por suscribirse a mi canal. Ahí aparece suscribirse. Apriétenle a la campanita también. Gracias a todos los que nos hacen el favor de ver estos videos con su grupo de su parroquia, por compartir estos videos. Gracias a quienes le ponen este video a su abuelita, a su abuelito que no entiende de YouTube, pero ellos se emocionan con la historia de la Biblia. Muchas gracias a todos ustedes. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto en la lección número 14. Hasta la próxima.